Muy buenos días, mis amados hermanos. La paz del Señor para todos nosotros. Vamos a orar, mis amados, una pequeña introducción oratoria para pedirle al Señor que nos hable. O más bien, antes de pedirle que nos hable, que nosotros le oigamos. Padre Celestial, mi amado, mi buen y glorioso Señor. Gracias te doy, Señor, por este privilegio, Señor, que me llena de gozo, de alegría, Señor, el poder compartir tu verdad, palabras de vida, Señor. Te doy las gracias porque hoy creceremos un poco más en nuestra semejanza a ti, Señor, esperando ese día glorioso en que seremos perfeccionados, Señor, porque fiel eres, Señor, porque nos llamaste y tú lo harás. Te doy las gracias por Jesucristo, Señor, nuestro Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, cale en la mente, en el corazón y en la voluntad del pueblo aquí reunido, Señor amado. Para tu gloria todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a la escritura, la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y ustedes se pudieron dar cuenta que hay unas situaciones con el sonido. Aparentemente el repetidor que está allá sobre la plantica no cargó. Duró toda la noche ahí conectado, pero tal vez una mala conexión que no se puede prever. Simplemente ahí prendía, estaba el conector a la corriente, pero una mala conexión, un mal contacto, tal vez impidió que cargara lo suficiente y se acabó de descargar y por eso el micrófono inalámbrico no está funcionando. Pero este sí funciona, amados. Y la idea de esta ilustración es llevarlos a pensar cómo hay cositas, hay pequeñas cosas, mis amados hermanos, que pueden afectarnos sin que nos demos cuenta, que pueden generar un efecto, como en el caso tan sencillo, tan poco visto, allá escondido ese pequeño repetidor que está ahí y perdimos audio. Hay cosas, mis amados hermanos, en nuestra vida que son imperceptibles y que nos llevan a perder esa capacidad de acercarnos a Dios, de entender a Dios, de amar a Dios. Amén. El apóstol Pablo escribió una carta inspirado por el Espíritu Santo. Una carta animando a una iglesia que estaba pasando por una serie de situaciones, circunstancias, o prueba, llamémoslo así. Y Pablo, por inspiración del Señor, escribe esta carta para darles a ellos una razón de vida. Y a través de lo que hemos visto ya, si hoy logramos, gloria a Dios, si no, hasta el próximo domingo tengan paciencia. Hermanos, terminaremos esta preciosa carta de 1 Tesalonicenses. Y seguiremos con la segunda carta, porque queremos conocer más del Señor. Y Pablo desde el capítulo 5, versículo 12 al final concluye. Es su saludo a la iglesia y el recordar nuevamente, o de una manera como aplicativa, por qué escribió la carta. Y a través de los versos que estamos viendo, mis amados hermanos, en el estudio sistemático de la Escritura, Pablo quiere mostrarnos, o la Escritura quiere mostrarnos la anatomía de una iglesia espiritualmente sana, o sea, una iglesia cristiana. Está hablando de una iglesia con temor a Dios, una iglesia donde se reúnen hombres y mujeres que temen y conocen a Dios. Y Pablo aquí quiere darnos como una manera de entender si espiritualmente nosotros como iglesia estamos sanos. Entonces Pablo comienza, y hemos visto por ejemplo en el capítulo 5, versículo 12, el diseño de Dios, como en la iglesia hay dos clases de personas, claramente definidos, dos grupos, llamémoslo así, que están en el capítulo 5, versículos 12 y 13, para que ustedes vayan a la palabra y me sigan. Para quienes nos están acompañando hoy, bienvenidos, Dios les bendiga, y un hermano que esté pendiente también de mostrarles a ellos en la Escritura lo que Dios quiere hoy también hablar. Entonces, en la iglesia del Señor hay dos grupos, claramente aquí enseñados, unos que son los que dirigen. Por eso Pablo comienza en el verso 12 del capítulo 5 con un ruego. Y el ruego es en razón de ¿qué? De la urgencia
de lo que él ha escrito, ha enseñado, la advertencia de que el Señor pronto viene. Como su regreso está a las puertas, hay un sentido de urgencia en lo que Pablo ya dice a partir del capítulo 5, versículo 12 hasta el final. Es como el último llamado de atención, ¿no? El diseño de Dios, dos grupos claramente definidos. Uno es el liderazgo. Todo grupo, en realidad, toda manada, todo rebaño necesita de un pastor. Y aquí Pablo en el verso 12 habla de las tres responsabilidades de un buen pastor o de un hombre de Dios que sabe o que dirige el rebaño de Dios. Trabajo, dirección y amonestación en el verso 12. Por eso él dice: os ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Y además de esto, dice el verso 13, los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Entonces, la responsabilidad del que está al frente de una iglesia, por la gracia de Dios, y esto es escritura que usted está viendo acá, es trabajar de esa manera, presidiendo de esta manera y amonestando de esta manera que está aquí. ¿Listo? Ahora, Pablo le dice a la iglesia: ustedes también tienen responsabilidades. Verso 13, ¿no? Y 12 está: reconózcanlos. Verso 13, ténganlos en mucha estima, ténganles amor. Reconocer, estimar con amor, y la última, vivir en paz. Hasta ahí vamos, ¿sí, hermanos? Hace 15 días quedamos ahí. Ahora vamos a ver y empezamos a ver una introducción desde el verso 14, las responsabilidades en la familia y la fe, porque esta iglesia, nuestra iglesia, es como una familia y por tanto también tenemos responsabilidades. Pero hermanos, algo que es una de las cosas más difíciles en un ministerio cristiano, o sea, en un servicio para la iglesia de Dios, es reconocer cuando algo anda mal. Es que los miembros o aquellos que se reúnen o nos reunimos entendamos o reconozcamos que algo anda mal. Vimos el efecto con el repetidor ahí del inalámbrico. Algo salió mal, hubo un resultado, nos quedamos sin audio. Y en la vida cristiana es muy parecido. Por ejemplo, un matrimonio puede seguir viviendo en la misma casa, pero ya no hay amor. Una persona puede sonreír, pero está quebrada por dentro. Un creyente puede venir a la iglesia, como seguramente puede hoy pasar, espero que no, pero haber perdido el gozo espiritual. Y lo más peligroso de esto, hermanos, de esta ilustración con el que inicio, es cuando nos acostumbramos a estar espiritualmente enfermos. Nos acostumbramos a, y por eso Pablo a partir del verso 15 y 16 da una serie, bueno, vienen desde el 12 mandamientos, recuerden, son verbos, acciones imperativas, quiere decir, Dios les está ordenando a ustedes, no soy yo. Dios nos está diciendo a nosotros lo que hemos visto hasta el día de hoy y vamos a continuar a partir del capítulo 14, del verso 14, perdón, capítulo 5, ¿cierto? ¿Para qué? El Señor quiere hacernos un llamado de atención para que no nos normalicemos, hermanos. Que no pensemos que todo está bien cuando no está bien. Y hay una serie de características que le van a mostrar a usted en esta mañana si usted está enfermo espiritualmente o no. La razón de esto, mis amados, es si usted conoce del Señor, le conozca más. Y si usted no conoce al Señor, le conozca hoy. Porque el Señor quiere hoy darle a usted una oportunidad más de conocerle. Tal vez usted ha tenido la etiqueta de cristiano por muchos años, pero su vida no es la prueba visible de un verdadero cristiano. No importando si es evangélico, católico o donde sea, eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de la fe de usted. Por favor, estén atentos a mí. Entonces nos hemos acostumbrado, como vamos a ver ahorita, a tres cosas que no hacemos. Poca oración, poca comunión, poco amor, poca santidad. Y muchos piensan y llegan a pensar que esto es normal. No se equivoquen. Entonces vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y aquí fue donde quedamos, ¿cierto? Porque Pablo ahora vuelve a rogarle a los hermanos. Les rogamos, dice, vamos al texto, yo estoy usando la Nueva Biblia Latinoamericana, muchos de ustedes tienen la
Reina Valera 60, no va a cambiar en nada. Atentos a mis palabras. Pablo dice también, quiere decir que además de lo que acaba de decir en el verso 2 y 13, añade algo más. También, cuando dice le rogamos, obviamente está hablando Pablo, Silas y Timoteo, quien habían servido en esa iglesia. Pero recuerden, esto es inspirado. Quien está rogando a través de ellos es Dios. Increíble que el Dios de toda gloria se ponga a nuestro nivel, porque eso es lo que significa la palabra rogar, ponerse a la altura de aquel que quiere o aquel a quien quiere hablarle. Y le dice el Señor, les ruego, les rogamos, dice el apóstol Pablo a la iglesia. Primeramente ya es para todos los hermanos, incluyendo el líder que guía a la iglesia, hermanos amados. Porque aquí Pablo ya comienza realmente a hablar para todos. Primero le ruega a la iglesia, reconozcan a los que trabajan, ténganlos en estima y amor. Ahora también os rogamos, verso 14, y aquí fue donde quedamos, ¿no? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? ¿Cuál es el mandamiento del Señor para nosotros? Y vamos a ver a través del verso 14 hasta el 24, si alcanza el tiempo, 3 puntos, para que usted lo tenga en su memoria, ¿cierto? El primero es, verso 14 y 15, el deber hacia la familia de Dios. El deber que ustedes y nosotros todos nos tenemos los unos a los otros. La responsabilidad. Si alcanza el tiempo, llegaremos al verso 16 y 18. El termómetro espiritual de una iglesia o de unos miembros de iglesia sanos espiritualmente y que esperan al Señor. Porque como usted reacciona a esta predicación, no a mi predicación, es a la predicación de Dios que está acá. A la palabra de Dios, usted va a demostrar si usted es creyente. Usted va a demostrar si en verdad usted está esperando al Señor. Quisiera pedir, no olviden nuestra tarea, hermanos, entonces, en el Señor. Y miren lo que dice el capítulo 5, versículo 14. Porque Pablo y el Señor dice, les rogamos también o exhortamos, como dice la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana, les exhorto. Él se pone al lado nuestro y dice, miren, hagan esto. Verso 14. Recuerden, son órdenes del Señor, son verbos imperativos que exigen un cumplimiento. Os rogamos o les exhortamos, hermanos, ¿a qué? Cuando dice a qué, quiere decir, hagan lo siguiente. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué tienen que hacer? Amonesten a los indisciplinados o a los ociosos, como dice acá. ¿Quiénes son los ociosos? Entendemos el término, el que no hace nada. ¿Cuál es la tarea? Exhortarle, amonestarle, llamarle la atención al indisciplinado, al que el Señor dice haga esto y no hace, indisciplina y rebeldía. Cuando la iglesia del Señor se organiza y se programa para crecer en el Señor, en Cristo, recibiendo la palabra, todos los miembros nos comprometemos por la palabra de Dios a dar cumplimiento a una serie de actividades o responsabilidades que tenemos que asumir en la iglesia. Al no hacerlo, hay indisciplina. ¿Cuántos de ustedes son indisciplinados al día de hoy? ¿Cierto? Entonces vamos ahí. Entonces Pablo dice, le ruego o amonestamos o exhortamos, y está exhortando a la iglesia. Recuerden, es para todos. El deber hacia la familia de Dios. 4 verbos, 4 acciones que son mandamientos. Amonestéis, alentéis, sostengáis y sigan la paz o tengan paciencia, que seáis pacientes para con todo. Dice en el verso 14 también. 4 acciones. Si usted es verdaderamente un creyente con temor a Dios, tiene que estar cumpliéndolas. No son sugerencias, hermanos. No son mis mandamientos. No son mis ordenanzas. Son mandamientos del Señor. Y usted lo está leyendo en la Escritura que viene de parte de Dios. Les exhortamos, hermanos. Eso es para todos nosotros. Es el mandamiento principal en este verso, ¿cierto? No dice los ancianos. Se nos pide a todos nosotros, hermanos, que llamemos, que roguemos, que amonestemos, que apremiemos a alguien para que siga un curso de conducta. Por eso a veces me vuelvo intenso con ustedes, porque los amo, hermanos.
Y prefiero ser intenso y a veces duro y exigente aquí, que encontrarme delante del Señor y me diga, no hizo lo que le mandé a que hiciera. Y por eso estaré recordándoles constantemente la indisciplina de muchos o de algunos, no voy a generalizar tanto entre nosotros, que no están cumpliendo sus responsabilidades como miembros de una iglesia local cristiana y con temor a Dios. No es solo pedir, es llamarles al lado, hermanos, para animarles, pero también para rogar con autoridad. Y recuerden, esto es trabajo de todos nosotros. ¿Por qué Pablo manda hacer esto? Anticipando algo. ¿Qué es lo que Pablo anticipa? Que el Señor ya viene. Pablo está mirando hacia lo que el futuro él anunció en el capítulo 4 del versículo 13 hasta el verso 18 de 1 Tesalonicenses. Por eso él dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Anímense unos a otros. Edificaos unos a otros. ¿Dónde se hace eso? El uno con el otro. Aquí en la iglesia, hermanos. Aquí en la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo está mirando hacia el futuro, hacia lo que ya anunció que pronto vendría, hermanos amados. Amonesten, pongan en la mente, hermanos. Adviertan para que haya un cambio. No es un castigo, hermanos. No es una crítica, es corrección que restaura. ¿Entiendan esto? Es por el bien de ustedes y no para gloria o, ay, cómo los tengo. Que en verdad que iglesia tan obediente y que hermanos tan fieles. Esa no es la razón, hermanos. Yo estoy también incluido en esa amonestación si yo llego a fallar. Es una corrección que debe buscar la restauración de aquel que es desordenado. Ya hablamos de eso. Yo le estoy haciendo un rápido resumen de lo que ya vimos, aunque faltó mucho, ¿verdad? ¿Qué más dice esto, hermanos? Para aquellos desordenados, pero también dice, animen a los desalentados, o como dice aquí, que alentéis a los de poco ánimo. Mire, hermanos, en una familia siempre hay, por lo menos en la mía había, era yo era el que cumplía en muchos aspectos eso al principio, alma pequeña, ¿verdad? El abatido, el temeroso y el agotado, el desalentado y el deprimido, ese fui yo, hablo en pasado, fui yo. Pero en la iglesia posiblemente hay enfermos en ese aspecto, débiles en ese aspecto, que necesitan, hermanos, que les animemos. ¿Estamos haciendo esa tarea, mis amados? Estamos identificando a quien tiene el alma pequeña, que no van a necesitar regaño, es ternura, hermanos, es amor. Porque la madurez espiritual de un buen cristiano es discernir las necesidades de sus propios hermanos. También que dice que sostengáis a los débiles. Quiere decir, agárrenlo firme, no lo suelten. Y eso es un compromiso que exige tiempo, hermanos, y trabajo. Pero eso no es el trabajo del pastor. A mí no me están pagando por eso, yo no recibo sueldo acá, pero lo hago por amor a cada uno de ustedes. Y en el amor que yo hago, lo que estoy haciendo, se debe hacer lo mismo entre todos nosotros, mis amados hermanos. Sostengan a los débiles o a los frágiles. Dar apoyo y sostén a quien está débil espiritualmente, en moral o en decadencia. Esa es nuestra tarea aquí como iglesia espiritualmente sana. No es abandonarlos, sino cargar con ellos. ¿Sí lo estamos haciendo, mis amados? ¿Estamos cargándonos los unos a los otros en nuestras debilidades? La iglesia del Señor está para eso. No para llenarlo emotivamente, bueno, es una parte del proceso, llenarlo en sus emociones. Pero ¿de qué sirve llenarlo en sus emociones si usted no tiene un cambio que glorifique al Señor, que le honre y que le dé el primer lugar? De Romanos capítulo 14, versículo 1. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Mientras no sea pecado, hermanos, estamos llamados a sostener al débil. Si está en pecado, hay que exhortarlo, como dice la primera parte, amonestarlo para que cambie su forma de conducta. Última, que está aquí, que fue donde quedamos, y dice que sostengáis a los débiles. En la nueva versión latinoamericana está el y, ¿no? Que conecta, ¿no? En el Reina Valera dice que seáis pacientes para con todos.
Y dice en la nueva versión latinoamericana, paciencia. ¿Saben cuál es la paciencia? Hay dos clases de paciencia en la Biblia. Una es la que resiste la prueba, la que resiste el momento en que usted está siendo azotado por Dios, perdió el trabajo, está en una salud débil, su hogar se destruye, pruebas, pierde su trabajo, la economía está difícil, hay enfermedad, hay dolor, pruebas. Pero esa no es la paciencia que Dios pide acá. Para la iglesia Él usa otra palabra en el griego y la voy a leer solo como información, no porque lo sepa. Es y significa larga resistencia. En la Biblia se traduce como longanimidad. Es una palabra un poco extraña para muchos. Se llama macrotumeo. Larga resistencia en nuestra mente y en nuestro corazón y ánimo antes de reaccionar. Estamos teniendo una larga paciencia. A veces tenemos que tener paciencia con nuestros niños. Ellos los amamos y deben ser niños, pero también ellos deben entender el momento de respeto y de honra en el Señor cuando los mayores escuchan la palabra del Señor. Habrá otros tiempos y otros momentos en nuestra reunión de culto donde los niños pueden ser niños y lo son, gloria al Señor. Pero hay momentos en que es necesario que ellos estén atentos, escuchando también una palabra que podrá llegar a ellos para salvación. Y aquí dice, seáis pacientes, dice, para con todos. Largura de ánimo. No con unos cuantos. Aquí que dice la misma escritura. Hay que tener paciencia con quién. Con el que me cae bien. Con el que, bueno, es mi amigo. Con el que, bueno, muchas razones tendrá. Con eso sí, pero con los otros no. La escritura dice paciencia con todos. ¿Hacia quién se dirige la actitud de esa paciencia? No es una sugerencia, hermanos. Miren, es un mandamiento. No es opcional. Es un mandamiento continuo. La palabra sean pacientes es un verbo activo continuo. Lo hace usted. Dios no lo hace con usted. Usted tiene que hacerlo. Y cuando dice continuo es que se hace hoy, se hace mañana, pasado mañana, hasta que le termine la paciencia, ¿no? Porque esta paciencia que está aquí se compara a la paciencia de Dios. Cuando Dios es paciente, misericordioso y no trae castigo con usted, es esa paciencia que Él usa acá, la que Él quiere que entendamos. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido paciencia con usted en medio de sus pecados, ocultos o visibles? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, retendré mi ira un poco más sobre él o sobre ella, solo para que me conozcan? Por eso usted está aquí en esta mañana. El Señor no le trajo como un azar, como una casualidad, más bien por una causalidad. ¿Cuál es la causalidad? Conozcan a Jesucristo, tu Hijo, o que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 1 al 3. Dios también tiene un propósito con usted, mi amado amigo y hermano, y quien nos visita hoy también. Dios quiere que usted le conozca hoy. Y para los que ya le conocen, espero no haya nadie por ahí enredado con esas cositas de la tecnología, ¿no? A veces como para tener a mi hijo quieto le doy el celular para que se distraiga. No, escuche la palabra de Dios. Yo he visto cristianos, no lo digo por ahora, lo he visto muchas veces. Yo era uno de esos, hasta que el Señor me enseñó el respeto. Que el predicador podía estar allá y yo era mirando otras cosas en el celular. ¿Qué aprendí del predicador? Y lo digo por experiencia personal, no para, como decir, traer a cuenta a alguien más acá. Pero es un peligro, hermanos. Y hay que tener mucha paciencia. La palabra dice, para que seáis pacientes, sigan siendo. Eso es lo que significa, sigan siendo. Manténganse siendo pacientes. Pablo no dice, hagan la paciencia, sino sean. Mi esposa es experta en la paciencia. Adivinen con quién ha practicado. Conmigo. Yo soy el desorden en pasta. Ella tiene prohibido entrar a mi closet. Igual no hace caso. Porque yo llego al trabajo, me cambio y meto todo en el closet. Ahí usted encuentra dónde está la media, la otra media. Por acá, media de media. Ella las ordena, las organiza en color. También Jessie, muy bien. Yo llego y meto camisas, meto ropa, y si está sudada, pues huela, no. Ahí va al closet. Ella no, ya va detrás mío, que sigo. ¿Por qué me sigue?
¿no? ¿Por qué? Y ella va organizando mi desorden. Ella es muy paciente conmigo. Y le doy gracias al Señor. Apliquémoslo a lo espiritual, hermanos. Debe ser una actitud consciente, una actitud constante, no es ocasional. Esta misma longanimidad, lo dije, esta misma largura de ánimo es la que Dios tiene con aquel. Dios dice, yo soy tardo para la ira, y hay paciencia, longanimidad. Lento para la ira, tardo para irarme. Es esa paciencia que soporta ser provocado. Ella también me soporta las provocaciones también. Es resistir sin explotar. Bueno, ahí sí no cumple. Ella explota. ¿Cómo es posible? Yo como perrito regañado recojo y ordeno. ¿Cómo es posible que usted viva en este desorden? Pero algo que ella hace, y estoy aplicándolo, es algo muy natural y muy real, es que ella no toma represalias contra mí. Yo llego el desorden, ella lo organiza, ella se va. A la media hora yo puedo llegar y no he aprendido. Vuelvo y meto la ropa ahí. ¿Qué hace ella? Pacientemente va otra vez y vuelve y ordena. Ese es el mismo ejemplo, hermanos. Para volver al punto, hermanos, observemos el progreso que debemos estar viviendo como iglesia. Corregir, consolar, sostener y perseverar en la paciencia. Primero hay que corregir, después hay que consolar, después hay que sostener, pero todos tenemos que perseverar en la paciencia. Porque la iglesia, hermanos, es un proceso. Vivir la vida en Cristo en una asamblea cristiana es un proceso, no es un evento que se hace cada domingo. Si algo quedó pendiente del domingo, lo continuamos hoy. Es un proceso. Dios es paciente con nosotros. No, nosotros debemos ser pacientes también los unos a los otros. Hermanos amados, piensen en esto. Dios cuida a su pueblo por medio de su pueblo. Dios cuida a sus amados por medio de sus amados. Y el pueblo de Dios incluye a creyentes maduros, a creyentes débiles, a creyentes difíciles, a creyentes ofensivos y a creyentes difíciles de cambiar o de soportar. Ahora, ¿somos conscientes de esto, mis amados? Pregúntese en verdad. ¿Es usted consciente de esto que acaba el Señor de decirle a usted? Que tal vez está usted en este momento fallando. Y si no, gloria a Dios, perfecto. Miren, Gálatas 6:1 dice, escuchen, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáunelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Algo que estamos viendo en 1 Pedro en el análisis de la última semana, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11, da un consejo a los jóvenes. En 1 Pedro da un consejo a los jóvenes. Tal vez porque la idea de Pedro o la intención, el Señor conoce que muchos que los que son jóvenes, y no tiene que ver con edad solamente, sino que en madurez, a veces no quieren ser mandados por otros, ¿cierto? Hay como una resistencia. Por eso el apóstol Pedro habla de la soberbia y de la humildad, ¿no? Habla, por ejemplo, en el versículo 5, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, vuelvo a usar el mismo término que está en Tesalonicenses, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es posible, hermanos, porque yo fui un joven así, digo joven, fui joven. Tengo 63 años, pero tal vez en el corazón de algunos de los jóvenes que están acá hay ese sentir todavía de resistencia y de oposición muy escondida, que usted ni se da cuenta a la autoridad. Usted de aquellos que llevan la contraria solo por llevarla. Y es por eso que Pedro da esta exhortación, ¿no?, a los jóvenes, ¿no? Y más adelante también lo dice en el verso 6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, hermanos. Porque es posible que en la exhortación de Pablo a los hermanos en Tesalónica, él tuvo que regañar a algunos ociosos. Y estos ociosos estaban causando problemas en la iglesia. Estaban siendo rebeldes ante la autoridad y el liderazgo establecido. Pero Pablo dice, miren, cuando dice miren es también un mandamiento, ¿no?
¿Qué es lo que no debemos hacer? Miren lo que Pablo dice que no se debe hacer. Verso 15. Y me ayudan ustedes, por favor. ¿Qué dice acá? Miren que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Cómo se llama eso en una pequeña palabra? Venganza. ¿Cuántos vengativos hay acá? ¿Cuántos? Podríamos haber. Yo fui uno. Hablo en pasado. No quiere decir, en esta área ya he sido tratado y el Señor me ha enseñado. Tal vez haya otras que necesite mejorar, obviamente. Pero en base a esto, yo puedo hablar también por experiencia. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Que ninguno pague. Cuando dice pagar, ¿qué significa? Pagar. Porque cree usted que se le debe algo, ¿no? Yo pago lo que debo o que me paguen a mí, ¿no? Pero dice que ninguno a otro le devuelva o pague a otro mal por mal. En la Biblia latinoamericana es devuelva, ¿no? Que ninguno le devuelva al otro mal por mal. Porque el problema es entre los hermanos, ¿no? Hermanos, es una santidad que debe incluirnos siempre. ¿Qué tan consciente, mi amado, es usted hoy de la santidad que Dios le exige? Recuerden, Dios ya me habló a mí. Ay de mí si no obedezco. Señor les está hablando a ustedes. Ay de ustedes si no obedecen. ¿Qué tan conscientes son ustedes, hermanos, de la santidad que como iglesia, que nos incluye a todos, debemos tener? Verso 15, pero en el Reina Valera está, dice, antes, ¿sí? Segunda parte del verso 15. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En la nueva versión latinoamericana dice, sino que, ahí hay otro conector lógico, los que me digo, lo que digo me lo entienden algunos, y aquí hay un cambio, hay una reafirmación. Dejen de hacer eso malo, no se vengan ustedes. El Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dicen Romanos. Antes bien, sino que, significa, debe tener una acción intencional. ¿Algún hermano le hizo algo? No le pague con mal, sino que procure siempre. Cuando dice procure siempre o seguid siempre, ¿qué quiere decir, hermanos? Ayúdenme. Hasta hoy, hasta mañana, siempre es siempre. Cuando dice procuren, ¿qué significa? Que voy a poner mi intención. Yo sé que mi esposa, lo voy a poner en ilustración porque taqué el tema, obviamente voy a aprovechar el momento. Ella me ve a mí y ella respira. Cuando me ve el desorden, respira. Puede vengarse conmigo. No le voy a hacer su almuerzo de castigo. Ella no lo hace. Y ella procura y hace lo que está acá. ¿Qué es lo que hace? Siempre lo bueno. ¿Qué es? Recoge. Yo me aguanto. Ella me da su repelo, pero ella recoge. Y es lo mismo aplicado a nosotros, hermanos. Procuren siempre. Eso es activo. Eso lo hace usted, no lo hace Dios. Nuestra responsabilidad debemos tener como meta o literalmente correr hacia algo. Ella corre. Cuando yo llego, ella, pero ¿por qué me sigue? Ella no dice nada, ella simplemente, yo me retiro, ella organiza. Yo no sé por qué aún sigo luchando con eso. Perdóneme, gorda. Perdóneme. En la gloria no habrá roperos, entonces. Pero, ¿por qué me sigue? Y ella va detrás, ella es muy, no sé cómo llamar eso, hermanos. Organizada sería la palabra, ¿no? Todo en orden, camisas. Hay unos que son peores, obviamente, ponen colores, parte del ser, nos amamos así, hermanos. Pero la idea es, ella literalmente corre tras algo, que es, procura hacerme el bien. Ve a su hermano de él, procure hacerle el bien, corra, llamen. ¿Quién se enfermó ayer? Luz Esther, una caída, llamen a Luz Esther. Estemos pendientes los unos a los otros. Wilson, llamen a Wilson. Bueno, y no están enfermos, aún así llamémonos, hermanos. Miren lo interesante en el mismo verso. Como iglesia que espera al Señor, Él está a las puertas, hermanos, ya viene. Oigo el sonar del ejército de Dios, cantamos acá. Trompeta de Dios viene, hermanos.
Como iglesia que espera en el Señor y como hermanos en la comunión, se debe buscar, perseguir activamente, insistir, esforzarnos deliberadamente, hermanos, y constantemente en hacer lo bueno. Y fíjense lo que dice, tiene que ver con las relaciones en la iglesia. Dice, lo bueno los unos con otros. ¿Dónde se ve eso? En la iglesia. Pero también afuera, hermanos, cuando dice, y para con todos. No todo termina acá, hermanos. Está su vecino en una necesidad, vaya, si sea para orar. Ayúdelo en algún momento. Cárguele la maleta si es necesario. Pero que se vea como parte del testimonio que nosotros seguimos siempre lo bueno en la iglesia y hacia afuera de los que no son parte de la iglesia de Cristo. Todos los incrédulos. ¿Cuál es el mejor acto de gracia a uno que no conoce? Llévele el mercado, llévele una ofrenda, llévele la canasta de amor si no la quiere recibir. Pero ¿cuál es el principal, hermanos? Háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Ore por él, póngalo en su lista de oración. Ore por él. Háblele de Cristo. Y sígale llevando el mercado, ayúdelo. Eso no tiene que ver su parte. Así fue que la iglesia crecía en el tiempo de Pablo. Y así es como debe crecer en nuestros tiempos. Nuestro testimonio de obediencia no deben ser pasivos. No deben depender del ánimo o de las circunstancias, mis amados hermanos. Punto 2. Los que son padres, una de las primeras cosas, yo creo, nosotros fue una de las primeras cosas que buscamos tener a la mano por nuestros hijos. Ay, la niña tiene algo de fiebre. ¿Qué hacemos? Un termómetro, ¿cierto? Compramos un termómetro y teníamos el termómetro para ver, no como la abuela, póngale papel en los pies hasta que la fiebre, todas las cositas mueren. No, primero hay que saber hasta qué grado de calor o de fiebre tenía el bebé. Entonces, para eso es el termómetro. ¿Se acuerdan? Sí lo usamos todavía. Ahorita hay termómetros digitales, ¿no? Nosotros todavía nos tocaba, era mirando así como que la rayita no se veía, al fin se ve el mercurio por allá en casi 30. No, estamos bien, no hay que afanarnos. Ahorita el digital es rapidito. Hermanos, verso 16 de 1 Tesalonicenses 5. El termómetro espiritual de una iglesia sana. Escuchen bien porque esto le va a mostrar a usted si usted está sano o si tiene fiebre de condenación. Esa ilustración es válida. O fiebre del desánimo, o fiebre de la desesperanza, o la fiebre del desinterés, o la fiebre de la religiosidad. Vamos a ver uno de los mandamientos más cortos en la Biblia también. Verso 16. ¿Listo? Ustedes, porque le habla a la iglesia, en todos los verbos que están aquí del verso 12, reconozcáis, tengáis, tened paz, amonestéis, sostengáis, seguid, no pague. Está siempre el vosotros, que es el sujeto, el que hace la acción. Vosotros, dice el Señor. Estén, ¿qué dice el texto? No, verso 16. Siempre, ¿cómo? Felices, alegres. Hermano, la felicidad es muy diferente al gozo, quiero aclarar. Entonces, vamos a hablar del gozo en estos minutos que faltan, porque va a faltar. Pero a mí lo que me interesa, hermanos, es que ustedes entiendan lo que Dios quiere que vivamos ahora. Pablo en el verso 16, 17 y 18 nos da los 3 puntos, por 3 características que son el termómetro que van a mostrarle a usted si usted está sano espiritualmente. Si usted no cumple esto, hermanos, preocúpese. En el Señor le ruego, asústese. Si usted esto no lo está cumpliendo, búsquelo. Arrepiéntase primero. Pero le digo, Dios le está hablando acá para hacer un llamado de atención a su vida. Y tiene que cumplir lo que adelantemos rápidamente hasta el 18. Pero vamos a ver el primero, el 16. Está siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Analícese, hermano. Si usted no está cumpliendo esa ordenanza de Dios, usted está enfermo. Si la iglesia no lo está haciendo, también está enferma, hermano. Y eso es lo más triste, uno ver cómo la fiebre
o la infección espiritual está llenando el corazón de algunos o de todos o de muchos en la iglesia del Señor. Y es impotente, uno se siente amarrado. Cuando usted va al triaje en el hospital, usted llega con una urgencia. Pero si lo tienen que operar, a excepción de la urgencia, ellos siempre se curan de ¿qué? Antes de la operación le hacen a ustedes ¿qué? Firmar ¿qué? Un consentimiento. Hay que operar, don Carlos. Hay que cambiarle ese corazón viejo por otro nuevo. Hay que cambiarle esa apéndice, hay que cortarla. Pero necesitamos que firme acá urgente, que apruebe, que en verdad usted nos exime de toda responsabilidad si algo llegara a fallar. Y eso es lo que pasa en la iglesia, hermanos. Se necesita el consentimiento, se necesita la aprobación de aquel que va a recibir la ayuda, como la que vimos en el verso 14, de ser amonestado, de ser alentado, de ser sostenido y de ser cobijado con la paciencia, pero también con la exhortación. Cada cuanto debemos estar entonces gozosos. ¿Me recuerdan, por favor? Siempre. No hay otra interpretación para eso, ¿cierto? No hay otro idioma para eso. Forever ever, le decimos a la nieta. I love you forever ever. Le decimos, te amamos por siempre jamás. Siempre y siempre. Y ella lo entiende. Ok, dice ella. Yo quisiera oír de ustedes, hermanos, si el Señor, el ok, indique que ustedes están entendiendo esto, hermanos. ¿Cómo debemos estar? Cuando dice siempre es en todo momento. No va a depender de las circunstancias o de la comodidad, sino de una realidad que es internamente, viene de adentro, atentos a mí, y que es espiritual, hermanos. Si usted no es gozoso, es porque usted está enfermo aquí adentro. No tiene que ver con la felicidad, quiero decir, la felicidad. Esta semana tuve una semana dura de trabajo y llegué tarde en la segunda ronda. Me alcanzo a ir a almorzar. Entonces me dijeron los jefes, quédese, lo invitamos a almorzar. Y adivinen qué me dieron de almorzar que me llenó de felicidad. Una hamburguesa. ¡Wow! Yo no cabía en la felicidad con esa hamburguesa. Esa hamburguesa duró 3 segundos antes de quedar aquí adentro. Felicidad. Pero eso es muy diferente al gozo, hermanos. Es muy distinto. Felicidad por estar en un buen lugar, felicidad porque tenemos una familia, felicidad porque estamos sanos, felicidad, felicidad. Eso es muy natural. Pero yo les estoy hablando de algo que viene de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el Señor dice, porque este gozo es algo que debe venir desde adentro. ¿Y qué tanto de adentro? ¿Qué significa? Que el creyente debe alegrarse profundamente, hermanos. Pero es una alegría que viene profundamente del Señor. Porque el gozo viene de Dios. ¿Está enfermo? ¿Su vida está en crisis como cristiano en algún momento? ¿Hay situaciones laboralmente? ¿Hay dificultades? Gocémonos en el Señor. Y eso solo puede venir si usted tiene una línea de conexión, una línea de comunicación con el Dios de los cielos. Aparte de eso, usted no tendrá nunca tranquilidad ni paz. Estará rezongando, murmurando, quejándose, siempre cabizbajo, siempre ay, ¿por qué yo? Y tantas cosas. No va a ser una emoción opcional, hermanos. Es un mandamiento. Ahora, hermanos, escuchen. Si el Señor me manda a gozarme, ¿cómo me gozo entonces? ¿Cómo se consigue el gozo? La palabra gozo está relacionado, porque el término gozo está relacionado con la palabra Santa Cena. Cuando se usa la Santa Cena en la Biblia, en el término de la comunión de la Cena del Señor, se habla de un término que usamos mucho, por eso se le llama Eucaristía, acción de gracias. Eucharis, acción de gracias. Y la palabra gozo viene de esa palabra. Está relacionado con charis, de donde viene el término gracia o gratitud. Ahora, hermanos, para tener gozo es necesario que usted ande en comunión con el que da el gozo, ¿cierto? Porque dice la Escritura, y lo leí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y cuando usted está en afinidad con ese, en línea con el que da el gozo, usted debe aferrarse a él,
tenerlo como un valor precioso y andar o ejercitarse en él permanentemente. ¿Cómo se logra esto? El verso 17 y 18 nos dan la respuesta. Pero no vamos a llegar todavía, ya casi llegamos, ¿cierto? Porque no va a ser una emoción opcional, hermanos. El gozo no es algo que viene y se va. El gozo va a estar ahí, hermanos. Porque nuestro gozo va a nacer de entender. Escuchen bien a veces lo que yo hago con mis manos. Entender la gracia de Dios. Pablo no manda a produzcan la felicidad. Él no dice fabriquen la felicidad. Esta semana tuve una felicidad primero y un gozo después porque nos donaron un instrumento para hacer el mantenimiento, poner un melo, como dicen, y usarlo para la gloria del Señor. Felicidad y después el gozo. Hay felicidad porque, bueno, como les dije en el ejemplo, ese buen almuerzo que me dieron tras antier, una hamburguesa. Hay felicidad porque me vi con mi amigo después de una semana de no vernos. Les animo, mis hermanos, a que profundicemos en el gozo del Señor, reuniéndonos constantemente, jueves y sábado. No hay excusa, hermanos. Invéntese lo que quiera. Tengo 60 y me da pereza, me duele la espalda de ir hasta la iglesia. Pague el taxi. Véngase para acá y deleitémonos. Alegrémonos en el término humano en lo que producirá un gozo permanente, hermanos. De esta manera nosotros permanecemos en el gozo. ¿Cuál es la percepción que tenemos de las circunstancias que nos permiten tener o no tener gozo? Estamos viendo en Mateo capítulo 14, versículo 30. Ay, yo quisiera repetir y repetir y repetir para aquellos que no han venido. Carlos siempre enseña lo mismo, pero es que el jueves pasado no vino el que quería que escuchara lo que ustedes ya oyeron. Porque mi anhelo es escuchen, aprendan y vivan lo que el Señor quiere. Cuando el Señor habla debe ser para nosotros un gozo, hermanos. Un gozo precioso, hermanos. Una alegría saber que estoy honrando a mi Dios con la obediencia. Hablamos de Pedro y la percepción, la falsa percepción y subjetividad de Pedro. Pone su mirada en Cristo y avanza sobre las olas. No importaba, él dijo, Señor, quita la tormenta. Cuando el Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, el Señor da su orden. Ven. Y Pedro va gozoso. Créanme que la actitud de Pedro no era con sospecha, no era con temor. Él iba feliz porque tenía su mirada en Cristo. Y empezó a andar sobre el agua. Pero cuando su percepción cambió, hubo un resultado. Y viendo el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando hay miedo en su corazón, falta el Señor. No quiero decir que no temamos, obviamente. Estoy hablando de que aquel que supera el miedo, hablando de nuestra fe, sí vamos a tener temores, pero el temor ya no nos dominará. El temor ya no nos va a opacar. Porque estamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hermanos. ¿Está a quien amo enfermo? Nos causa temor ver la debilidad al que amo, como pasó con mi suegra, verla degradarse poco a poco en esa enfermedad tan dura. Mi esposa tuvo que soportar eso, pero ¿qué nos sostuvo, hermanos? El saber que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Nos dolió ver, en el caso de mi suegra, verla debilitarse hasta la muerte. Pero dimos gracias a Dios porque cuando ella murió sus ojos se abrieron en la presencia del glorioso. Los que amamos se enferman y nos causa tristeza y dolor y angustia. Y el miedo nos embarga. Pero cuando la fe está por encima de eso, vamos también a hacer lo que está en el verso 18. Daremos gracias. ¿Qué dice? En todo. Pero antes de dar gracias en todo, para mantener el gozo, tenemos que orar sin, ¿qué quiere decir sin cesar? ¿Qué quiere decir sin cesar? ¿Me repiten, perdón? Constantemente, ¿no? Constantemente. ¿Es usted uno que ora constantemente? Recuerden, orar es hablar con Dios. Como dice el Señor también en Filipenses, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. ¿Conoce el Señor nuestras necesidades? Sí, las conoce, pero Él se deleita. Fíjense usted cómo está siendo de egoísta, hermano, cuando no viene a la oración también corporativa. Y el problema queda en su corazón cuando usted no ama orar como iglesia, porque el Señor se deleita, hermano. Mire, el Señor le gusta. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él ya las conoce, pero Él quiere sentir la alegría de padre, como cuando el hijo le dice, papá, ayúdeme, papá, socórreme, papá, muéstreme, papá, enséñeme. Eso es lo que el Señor quiere decir. Por eso Él dice, oren sin cesar. Recuerden, es un mandamiento, hermanos. No olvidemos, es un mandamiento. Manténgase orando continuamente. No es una oración ocasional. Obviamente, quiero hacer la aclaración. No significa que la oración será válida solo si se hace bajo estos 4 muros. No, hermanos. Ustedes de pronto me verán en el carro y ese señor como que está hablando solo. No, estoy orando. Si no estoy cantando, estoy orando. Ese soy yo. Yo me la paso con audífonos, pero usted me verá, ese señor está como raro allá manipulando, allí haciendo cosas. Es que estoy orando, estoy cantando, porque yo necesito mantenerme, hermanos, en un gozo que para mí es muy difícil a veces de sostener por mi propia carnalidad, hermanos, por mis propias debilidades. Nuestra condición espiritual se va a ver a través de nuestra permanencia, hermanos, y nuestra firmeza en la oración. Una vida continuamente orientada hacia Dios. Eso es la oración. Ustedes se hablan conmigo, no están orando conmigo. Estamos comunicándonos. Si usted habla con su hermano, no está orando con su hermano o hermana. Están comunicándose. Pero cuando yo me comunico con Dios, sí es orar. Es conversar con Dios. Por eso este mandamiento no está ahí por casualidad, mis amados hermanos. No es accidental. Es para poder orar con poder, necesitamos transformar nuestro interior. Para poder transformar nuestro interior que me lleva a orar, yo tengo que cultivar lo que está en el verso 16. 16. Estar siempre gozoso. Si usted no tiene gozo, no puede orar. O la oración suya, sí. Estoy hablando de la oración de aquel que entiende la razón de la oración. La oración que produce sanidad. Usted puede pelear con Dios, claro. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué aquello? Perdone a Dios. Si vale la pena decir que Dios necesita ser perdonado por usted, perdónelo si usted no entendió el por qué oró con usted. Por ejemplo, yo sé, con respeto lo menciono, con todo respeto, porque esa ilustración mi esposa luchó con eso por tiempo. Ella tuvo que aprender a perdonar a Dios, porque la ilusión de ella como hija y su esperanza era que mamá no muera, pero mamá murió. ¿Ha perdido usted un ser amado? No pelee con Dios, perdone, Dios es bueno, y lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. ¿Ha perdido a alguien como Brandon que perdió a Esteban, o perdimos a Esteban hace casi un año ya? Y si tenemos algo contra Dios que nos aleja de Él, perdonemos a Dios, pero entiendan ustedes que eso que Dios hizo fue bueno para Esteban, fue bueno para Cecilia, fue bueno para David y será bueno para todos y cada uno de nosotros si el Señor lo decide así. No luchen contra Dios. La palabra gozo, no olviden, viene del término, de ahí se extrae, es una derivación gramatical, lingüística del término gracia. Nuestro gozo, hermanos, nace cuando entendemos o somos conscientes de nuestra salvación. Eso nos produce gozo. ¿Entienden ustedes lo que significa morir y no ir al infierno? ¡Qué gloria, hermanos! ¿Entienden ustedes lo que significa estar en un lugar donde dice yo estaré con ellos? Glorioso, hermanos. ¿Ustedes no lo entienden? Ay de ustedes. Pero el Señor está acá. Y eso nos debe producir gozo. ¿Entienden ustedes lo que significa ser reconciliado con Dios? Que Dios dice, ya no me deben nada. Sus pecados han sido perdonados. Jesús, mi Hijo amado, los ha perdonado. O los ha pagado, perdón. Y yo los he perdonado, dice el Señor. ¿No produce eso gozo? ¿No produce gozo para nosotros, hermanos, saber que si morimos ahora o si el Señor viene, nuestro lugar está reservado en los cielos, de donde esperamos un Salvador? ¿No hay gozo en eso? Hermanos, sí debe haber gozo. El resultado de entender todo esto, lo que significa estar en la gracia, hermanos, es lo que produce la oración. Que no va a ser esforzada, no va a ser obligatoria y va a ser natural. Por eso, hermanos, si usted no ora,
usted está enfermo espiritualmente. No es la oración religiosa, escuchen. No es la oración programada, la que usted se sabe de memoria. No, esa no es. Es esa oración que viene del gozo, de entender y del propósito suyo de obedecer al Señor en lo que Él manda que hagamos, porque los mandamientos de Él para nosotros deben ser de honra, de respeto y de santidad, hermano, y no es un juego, ni es algo que yo hago cuando me da, perdóneme la expresión, me da la gana de obedecer a Dios. Si usted está pensando de esta manera, Dios tenga misericordia de usted. No es esa oración legalista, entiendan. No es la oración mecánica. No es oración solo como el Dios bombero. Ay, Dios, ayúdeme. Dios, ¿y ahora qué hago? Esa no es la oración, hermanos. Aunque es válida en un momento de crisis, pero no es solamente que usted ora a Él, solamente cuando está en crisis. O ora a Él porque me enseñaron a orar así. Yo por años viví con esa oración mecánica. Mi oración antes de dormir era, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven. Esa era mi oración. ¿Qué me produjo en mí? Nada. Cuando yo conocí al Señor, ya aprendí el privilegio de lo que significa que Dios inclina. Yo no necesito gritarle, Él está ahí. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Señor, sana mi alma. Señor, quiero conocerte. Una de las cosas que yo le oro al Señor es que me dé la oportunidad de servirle. O más bien, que me dé la vida para servirle y no para vivir. Creo que me entienden el término. No es para vivir como, ay, algunos se aferran, ay, que espero vivir hasta los 80 años. No, usted no sabe qué pasará a partir de ahora. Pero si yo digo, espero vivir un día más, es para el Señor, no para vivir pensando que usted tiene todo asegurado. Sobre todo a los jóvenes que piensan que la vida se pueden comer el mundo y decir, todo está en nuestras manos. No, hermanos, no se confíen. Entonces, hermanos, Pablo no corrige primero la oración, corrige el corazón primero, porque por eso dice, estén siempre gozosos. Y vamos a dejar ahí porque el creyente trabaja orando, camina orando, decide orando, sufre orando y agradece orando. Si el gozo produce oración, la oración va a producir, verso 18, dad gracias. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está la clave. 2 puntos. El gozo y la oración sin cesar. Falta el tercero. Si ustedes han cumplido los 2 primeros, su reacción inmediata, su efecto natural es dar gracias. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuántos de ustedes son, como decimos, sea macho? Reconoce. ¿Cuántos de ustedes se atreverán a reconocer en verdad que dan gracias en todo? Eso es algo que se tiene que aprender, amados. No es fácil dar gracias en todo. ¿Cómo puede ser fácil dar gracias que vimos, como el caso de Liliana, a su mamá debilitarse y morir? ¿Cómo era bueno para mí dar gracias a Dios cuando la ilusión de un hijo se fue por un aborto espontáneo? ¿Cómo podía ser posible dar gracias a Dios cuando estoy en una enfermedad o perdí mi trabajo o mi matrimonio incluso está en crisis, por decir así? No, hermano, no es fácil, créame. Pero Dios dice, si ustedes aprenden a dar gracias en todo, Él va a responder. Yo lo digo por la experiencia personal. Den gracias en todo. Gracias, también se repite aquí la misma palabra donde viene el término gozoso, ¿no? Charis, charis, gracias. Literalmente, reconocer de continuo nuestra condición, gracias al Señor, valga la palabra. Nuestra gratitud debe nacer de la gracia que recibimos. Hermanos, miren lo que dice ahí, no dice den gracias no dice por todo, dice en todo, que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente dar gracias por este gobierno que nos dirigió, no. Yo doy gracias por este gobierno que al fin se va a ir dentro de 2 meses. No. Yo debo dar gracias a Dios por este gobierno que estuvo con nosotros 4 años y que pronto se irá, si Dios quiere. Es un ejemplo. Aquí no se habla de política, simplemente lo doy como ilustración. Gracias, Señor, por esta enfermedad. No es así. Agradezco al Señor en medio de cualquier circunstancia, dentro de cualquier circunstancia. Esa es la gran diferencia.
Hermanos, para aplicar, porque falta este punto y de ahí lo que sigue hasta el verso 24, que es donde terminamos, que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí llegamos. Entonces, resumimos y recuerden, lo dejamos, 3 frases cortas. El termómetro del corazón, estén siempre gozosos. El termómetro de la dependencia, orad sin cesar. Y el termómetro de la fe, den gracias en todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y también dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No que todas serán buenas, todas las cosas ayudan a bien. Viva bajo este principio y usted tendrá un gozo que usted no podrá explicar. Y en base a ese gozo usted será un hombre y mujer de oración. ¿Por qué hemos fallado en los tiempos de oración de iglesia? Porque usted no está cumpliendo estos requisitos. Padre Celestial, mi buen Señor, llamado Señor, te doy las gracias. Yo sé que tu palabra ha hablado, Señor. No hay otra interpretación a tus mandamientos, tus ordenanzas, tus mandatos del ya, más que los que están aquí escritos, Señor. No puedo interpretarlo de otra manera. Te doy gracias, Señor, porque me mandas, porque me has dado la capacidad, Señor, por tu espíritu, en verdad, de reconocer a quienes nos dirigen, de amarlo por sus trabajos y también amarlos por causa de su obra, pero también para tener paz con mi propio hermano, Señor. Te doy gracias, Señor, porque puedo ser un instrumento en tus manos, Señor, para amonestar con amor al ocioso o al indisciplinado, para sostener al débil, amado Señor, para tener ánimo con mi propio hermano, tal como tú, Señor, lo has tenido conmigo. Y al cumplir esto, Señor, al seguir siempre lo bueno los unos con los otros, al tener paz, como dice también tu escritura, Señor, voy a tener el gozo que viene de ti. Y ese gozo lo voy a presentar en tu presencia, Señor, dándote gracias por todo. Cambia el corazón de tu pueblo aquí reunido, Señor. Que el temor de tu palabra quede en sus corazones y que no olviden la exhortación que como hijos amados hoy se les ha dirigido. Bendice a este pueblo, Señor, y a todos los aquí reunidos y a quienes nos visitaron. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.